Cuando se habla de la Guerra del Golfo, la atención suele centrarse en la rapidez de la ofensiva terrestre o en la superioridad tecnológica de la coalición internacional. Sin embargo, el momento que realmente quebró la voluntad militar iraquí ocurrió antes de que los blindados cruzaran masivamente el desierto. Fue un ataque aéreo sistemático, devastador y calculado, que transformó una retirada ordenada en un colapso total. Ahí se decidió el final real de la guerra. Tras la invasión de Kuwait en 1990, el régimen de Saddam Hussein apostó a que la ocupación podría sostenerse mediante la disuasión y el desgaste político. Durante meses, el ejército iraquí fortificó posiciones, desplegó tropas y preparó defensas esperando un enfrentamiento clásico. Lo que no anticipó fue el tipo de guerra que estaba por venir. Estados Unidos y sus aliados no planeaban repetir conflictos del pasado, la clave sería el dominio absoluto del aire. La campaña aérea comenzó con una precisión y una intensidad nunca vistas hasta entonces. Desde las primeras horas, la coalición atacó centros de mando, radares, comunicaciones, aeródromos y depósitos logísticos. El objetivo no era solo destruir objetivos físicos, sino desarticular por completo la capacidad de coordinación iraquí. Sin comunicación, sin información y sin control aéreo, cualquier ejército moderno queda paralizado. Irak empezó a perder la guerra antes de poder pelearla en serio. A medida que los días pasaban, la superioridad aérea de la coalición se volvió total. Aviones furtivos, bombarderos estratégicos y cazas operaban casi sin oposición. Las defensas antiaéreas iraquíes fueron neutralizadas o forzadas a operar a ciegas. Cada movimiento de tropas, cada convoy y cada intento de reorganización era detectado y atacado. El desierto, que debía servir como espacio de maniobra, se transformó en un terreno expuesto y letal. Para el mando iraquí, la situación comenzó a volverse insostenible. Las unidades en Kuwait estaban cada vez más aisladas, con suministros limitados y una moral en caída libre. La presión aérea no solo destruía vehículos y armas, sino que minaba psicológicamente a los soldados. Dormir, moverse o comunicarse se volvió peligroso. La guerra se sentía constante, omnipresente, imposible de evadir. Cuando finalmente quedó claro que la ofensiva terrestre era inminente, Saddam Hussein ordenó la retirada de Kuwait. En teoría, debía ser un repliegue organizado hacia Irak para preservar fuerzas. En la práctica, ese movimiento concentró miles de vehículos y soldados en rutas previsibles, creando el escenario perfecto para el golpe final desde el aire. Lo que iba a ser una retirada se convirtió en una trampa. La coalición detectó de inmediato el movimiento masivo de fuerzas iraquíes. Columnas enteras de tanques, camiones, transporte de tropas y artillería comenzaron a avanzar por las carreteras que conectaban Kuwait con el sur de Irak. Desde el aire, el objetivo era evidente. La decisión fue clara, impedir que esas fuerzas escaparan y sellar definitivamente el resultado de la guerra. Ese ataque aéreo, ejecutado con una contundencia abrumadora, no solo destruyó material militar. Destruyó la capacidad del ejército iraquí para seguir combatiendo como fuerza organizada. A partir de ese momento, la resistencia dejó de ser una opción real. La guerra estaba decidida, aunque todavía no se hubiera firmado ningún alto al fuego. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. La retirada iraquí de Kuwait no comenzó como una huida caótica, sino como un repliegue ordenado en apariencia. Columnas de vehículos militares y civiles avanzaban hacia el norte con la intención de cruzar la frontera y reagruparse en territorio iraquí. Había tanques, camiones de transporte, piezas de artillería, vehículos blindados y miles de soldados mezclados en un flujo continuo. Desde tierra, muchos creían que aún existía una posibilidad de salvar gran parte del ejército. Desde el aire, la situación se veía muy distinta. La superioridad aérea de la coalición era absoluta. Satélites, aviones de reconocimiento y sistemas de vigilancia detectaron el movimiento casi de inmediato. Las carreteras que conectaban Kuwait con Irak se convirtieron en embudos previsibles. No había rutas alternativas reales en el desierto. Esa concentración de fuerzas ofrecía un blanco perfecto para una campaña aérea diseñada no solo para destruir, sino para paralizar psicológicamente al enemigo. La decisión de atacar no se tomó a la ligera, pero fue rápida.
Permitir que esas fuerzas escaparan habría significado prolongar el conflicto y mantener una amenaza potencial en la región. El objetivo era claro: impedir la retirada y anular definitivamente la capacidad del ejército iraquí de reorganizarse. Lo que siguió fue una secuencia de ataques aéreos continuos, precisos y devastadores. Los primeros golpes se dirigieron a la cabeza y a la cola de las columnas. Al destruir los vehículos de vanguardia y los últimos de la fila, el convoy quedó atrapado. Lo que estaba en medio no tenía hacia dónde avanzar ni cómo retroceder. En cuestión de minutos, la retirada se transformó en un atasco gigantesco de metal, hombres y combustible en plena carretera del desierto. A partir de ese momento, la aviación de la coalición operó sin interrupción. Aviones de ataque y helicópteros armados golpearon objetivos seleccionados, priorizando vehículos militares, sistemas de armas y transporte logístico. El fuego se extendió rápidamente. Explosiones encadenadas iluminaron la noche, y el humo comenzó a cubrir kilómetros de carretera. La escena, vista desde el aire, parecía un corredor interminable de llamas. Para los soldados iraquíes atrapados en la retirada, la experiencia fue aterradora. No había refugio real. El desierto ofrecía poca cobertura, y abandonar los vehículos significaba quedar expuesto. Muchos intentaron huir a pie, otros se rindieron, y algunos permanecieron inmóviles, paralizados por el miedo. La cohesión militar se desintegró por completo. Ya no había órdenes claras ni estructura de mando efectiva. El impacto psicológico fue tan importante como el material. Durante semanas, el ejército iraquí había sido sometido a bombardeos constantes, pero este episodio concentró toda esa presión en un solo momento. La retirada, que debía ser un alivio, se convirtió en la prueba final de que no existía escapatoria. La guerra ya no se libraba en frentes definidos, sino en cada kilómetro de asfalto. Desde el punto de vista estratégico, el ataque cumplió su función de manera absoluta. Las fuerzas que intentaban abandonar Kuwait quedaron inutilizadas como unidad de combate. Incluso aquellos vehículos que no fueron destruidos quedaron abandonados por falta de combustible, daño parcial o simple colapso moral. La posibilidad de que Irak reorganizara una defensa coherente desapareció esa misma noche. Este episodio pasaría a ser conocido como la autopista de la muerte, no por una exageración propagandística, sino por la magnitud de la destrucción concentrada en un solo lugar. Las imágenes posteriores mostraron filas interminables de vehículos calcinados, armas abandonadas y restos de una retirada que nunca llegó a completarse. Fue una escena que marcó profundamente la percepción pública del conflicto. A diferencia de guerras anteriores, donde las retiradas podían convertirse en nuevas líneas defensivas, aquí no hubo segunda oportunidad. El dominio aéreo permitió a la coalición decidir cuándo y cómo terminar el combate a gran escala. La ofensiva terrestre, que comenzaría poco después, ya no encontraría un ejército organizado, sino restos dispersos de fuerzas derrotadas. Para el régimen de Saddam Hussein, el golpe fue definitivo. Aunque el gobierno iraquí siguió existiendo tras la guerra, su capacidad militar había sido quebrada de forma visible y humillante. El mensaje era claro, tanto para Irak como para el resto del mundo: la guerra moderna ya no se decidía únicamente en el terreno, sino en el aire, con información, precisión y velocidad. La retirada iraquí sellada desde el aire representó un cambio profundo en la forma de entender los conflictos armados. No fue una gran batalla campal ni un enfrentamiento prolongado. Fue una demostración de cómo la superioridad tecnológica y la planificación estratégica podían colapsar a un ejército entero sin necesidad de ocupar cada posición una por una. Mientras las columnas ardían en el desierto, la guerra estaba, en esencia, terminada. Lo que quedaba por delante era una formalidad militar y política. El ataque aéreo había cumplido su objetivo principal: destruir la voluntad y la capacidad de combatir del enemigo en un solo movimiento devastador. Cuando amaneció tras la noche de ataque sobre las carreteras entre Kuwait e Irak, el resultado ya no dejaba lugar a interpretaciones. Lo que había sido un ejército en retirada se había convertido en una masa inerte de vehículos destruidos, columnas detenidas y unidades completamente desarticuladas. Para la coalición, la guerra había entrado en su fase final incluso antes de que muchas de sus fuerzas terrestres entraran en combate profundo. El golpe decisivo ya se había dado desde el aire.
El ataque a la retirada iraquí no fue solo un episodio más del conflicto, sino el momento en que la capacidad de combate organizada de Irak colapsó por completo. A partir de ese punto, no existía una fuerza capaz de reagruparse, contraatacar o establecer una nueva línea defensiva creíble. Las unidades que lograron cruzar la frontera lo hicieron sin cohesión, sin mando claro y sin medios reales para seguir luchando. La guerra, en términos prácticos, estaba decidida. Poco después, la ofensiva terrestre de la coalición avanzó con una rapidez casi sin precedentes. Las fuerzas aliadas encontraron una resistencia mínima, fragmentada y desmoralizada. En muchos sectores, los soldados iraquíes se rindieron sin combatir, conscientes de que no tenían apoyo aéreo, ni logística, ni posibilidad real de revertir la situación. El ataque aéreo previo había hecho innecesarias muchas de las batallas que, en otro tipo de guerra, habrían sido inevitables. Para el régimen de Saddam Hussein, el impacto fue devastador en términos militares y políticos. Aunque logró mantenerse en el poder tras el conflicto, su ejército, que antes de la guerra era considerado uno de los más grandes y experimentados de la región, quedó expuesto como incapaz de operar frente a una fuerza con dominio aéreo total. La imagen de la retirada destruida se convirtió en un símbolo de derrota difícil de borrar. A nivel estratégico, la Guerra del Golfo marcó un punto de quiebre en la historia militar contemporánea. El ataque aéreo que selló la retirada iraquí demostró que la guerra moderna podía resolverse antes del enfrentamiento decisivo en tierra. Controlar el aire significaba controlar el ritmo, el espacio y el desenlace del conflicto. La supremacía aérea dejó de ser un complemento y pasó a ser el eje central de la guerra. Las Fuerzas Armadas de todo el mundo tomaron nota. La combinación de inteligencia en tiempo real, vigilancia constante y ataques de precisión mostró que un ejército podía ser derrotado no solo por la destrucción física, sino por la imposibilidad de moverse, comunicarse o retirarse con orden. La retirada iraquí no fracasó por una mala ejecución aislada, sino porque ocurrió bajo un cielo completamente dominado por el enemigo. Este episodio también dejó debates profundos. La magnitud de la destrucción, concentrada sobre fuerzas en retirada, planteó preguntas éticas y estratégicas que aún se discuten. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente militar, el mensaje fue inequívoco: una retirada bajo dominio aéreo enemigo puede convertirse en una derrota total, incluso sin una gran batalla final. El alto el fuego llegó poco después, formalizando una realidad que ya era evidente. Kuwait había sido liberado, el ejército iraquí estaba neutralizado y la coalición había alcanzado sus objetivos principales en un tiempo sorprendentemente corto. La guerra no terminó con una gran capitulación ceremonial, sino con un silencio impuesto desde el aire, cuando ya no quedaba nada que defender de forma efectiva. La autopista de la muerte quedó como una de las imágenes más potentes del conflicto, no solo por su crudeza, sino por lo que representaba. El final de una forma de hacer la guerra. A partir de ahí, ningún ejército moderno podría ignorar la lección de Kuwait. Sin control del aire, incluso el repliegue más básico puede convertirse en una catástrofe. Así concluyó la Guerra del Golfo. No con una última gran batalla terrestre, sino con un ataque aéreo que selló la retirada iraquí y dejó claro que la guerra del futuro ya había llegado. Fue el momento en que el dominio aéreo absoluto demostró su capacidad para decidir un conflicto entero, transformando una retirada en el acto final de una derrota irreversible. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.